Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí, buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 8:06 de la mañana, el 19 de mayo del 2026, en Noticias con Café por Bonita Radio. Buen día a todos y todas. Vamos a tener muchas informaciones hoy que, como siempre tratamos de hacer en el análisis, se cruzan, porque lo que está pasando con la reforma de permisos, las incidencias alrededor de los jefes de las agencias, valga la redundancia, que precisamente componen ese grupo de agencias que van a atender todo lo que tiene que ver con la intervención en un permiso de construcción, un permiso de uso, etcétera. Es una crisis para el gobierno de Jennifer González, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez. No puedo sacar a los legisladores, a los líderes camerales, porque este es su gobierno y ellos alegaron que iban a tener un equipo fabuloso para atender las necesidades del país. Vamos a hablar de CIPAC, esa organización de derecha, de magas, de racistas, de homofóbicos, de todo lo que puede haber en el mundo para discriminar contra la gente, que abrazan Joan Rodríguez Bebe, los fundamentalistas religiosos donantes del Partido Nuevo Progresista y todos aquellos que proponen eliminar el gobierno para que sea la empresa privada quien dirija el cuerpo de necesidades que tienen los ciudadanos en Puerto Rico. Vamos a ver tanto PNP como, en el caso de Joan Rodríguez Bebe, supuestamente independiente, pero cada vez se acerca más al área de el estrecho mundo del fundamentalismo religioso del Partido Nuevo Progresista. ¿Y por qué esa actividad fueron 4 gatos y la perra de Tomás Rivera Chats? Interesante. Vamos a hablar también sobre lo que supone en esta estrategia de Tomás Rivera Chats de seguir empujando que más gente se le vaya o voten de las agencias a Jennifer González Colón. La dirige una persona directamente. Y vamos a hablar de esa persona y de lo que supone esto para el Partido Nuevo Progresista hoy. Sigamos con las informaciones y tenemos una entrevista con María de Lourdes Santiago, senadora del Partido Independentista, porque llama la atención el proyecto 1079 de la Cámara que coloca a Carlos Johnny Méndez como el líder, el muchacho demandado de la fortaleza, para ser el verdugo contra las zonas protegidas, y en este caso es contra la zona cárcica, donde está el agua desde la montaña.
Vamos a hablar brevemente a las 8:45 de la mañana con ella. Pero antes, como siempre, voy a ustedes. Gracias por estar. Recuerden que siempre pueden donar a través de este chat cuando estemos en vivo. Lo hace sin ningún problema. Gracias, Florence Ramos. Llegaste a tiempo, siempre tempranito. Iber Grajales desde Bayamón. Rosa González, Efraín Borrero, Nelson Guzmán, Nelgardo Núñez. Salúdame a Elsa, Nereida Ramos, Ariel Cartagena, Mildred Lozada, El Primo, Vivian López, María Isabel Santiago, Berenique, Nereida Ramos, Vivian Rivera, perdón. Ilka Hernández, María Colón Sánchez desde La Montaña. Ayer fui a tu barrio, ayer no, el domingo. Estaban allí los pastelitos de arroz. Yo dije, no, mi amiga los hace mejor. Nelson Figueroa, Sandra Infanzón, Estrella Luna, Lisette de León, Alicea, Cristi. Siempre Rafael Texidor, gracias por tu aportación. Buenos días desde Winter Garden, mi amiga Tata. Sandra García, Mick Bernie, Pilar Fermín, Ivonne Padua está por ahí. La diva gitana, hace días que no te veía desde el oeste. Vamos para el oeste, lo más seguro, si no es creo que es el 1 de agosto. Ya mismo les digo, siempre se me olvida. Víctor Lozano, Ed Méndez. También está por ahí San Juan Paloma, Irving Maldonado, gracias por tu aportación. Luz Colman desde Nueva York. Está por ahí también Rosaura Jiménez, Hermi Alvarado, Bodrogo, Luis Matías, Edgar García, Chacadao desde Rochester, María Busó. Mi amigo Carmelo Rodríguez, Arias Malungo, Luis Daniel. Todo el mundo por ahí, gente. Gracias a todos. Milagro Fontán, Josian Ortiz, Johanna Álvarez, Ilka Hernández, Papo Doner también, Mitalia Cintrón, Olga Inés. A rayo, todo el mundo llegó temprano. Todo el mundo, bienvenido y bienvenida. Hay algo que se me olvidó decirles ayer, porque honestamente no lo tenía tan claro, pero me lo aclaró Carl Serrano en un meme, en una información que trajo, un comentario en sus redes sociales. Y es que ustedes saben que ayer dijimos que la Contralora Carmen Vega Fournier trajo una auditoría explosiva, escandalosa, contra el municipio de Cataño el pasado viernes. Yo pensé que había sido por la tarde. Yo quiero que ustedes sepan que fue a las 9 de la noche que la bajó. Y eso es importante decirlo porque Carmen Ana Fournier se ha querido vender como la persona que iba a llegar a la Contraloría a hacer lo que se supone que haga un contralor, independientemente de que ella es una buena PNP y le da muchos chavitos al Partido Nuevo Progresista. O le dio, porque a mí me dijo que no le iba a volver a dar. Me dijo que iba a seguir votando PNP, pero que no le iba a dar chavito. Entonces esto es importante porque cuando usted viene a decir que usted en los últimos años de su carrera profesional, usted va a ser una funcionaria pública intachable, usted no puede bajar a las 9 de la noche un informe de auditoría que casualmente tiene que ver con un buen PNP. No es posible. Así es que Carmen Vega Fournier, yo sigo acumulando, porque lo bueno de esto es que en este programa todo el mundo lo pone en la nevera y a nadie se le olvida. Ponlo en la nevera, Carmen Ana Fournier, 9 de la noche, un informe de auditoría que tiene pata en el gobierno de Estados Unidos, en el área de la investigación del FBI, y que ya lo veremos si es que dejan a Stephen Muldrow meterle mano al alcalde Julio Alicea Vasallo. Y hay algo que también va a atravesar esta conversación de esta mañana y tiene que ver con lo que están haciendo aquellos que están destruyendo el gobierno de Puerto Rico, que llevan 3 administraciones haciéndolo con la ayuda del Partido Popular en muchas instancias, los mismos donantes, el presidente o expresidente del Partido Popular que era el presidente del Senado, que sabemos lo que hizo como presidente del Senado, hacer alianzas con el fundamentalismo religioso y el PNP, Tomás Rivera Chatz y compañía. Pero en esas 3 administraciones desde antes, pero mucho más claro y definido como estrategia, desde el 2017, el Partido Nuevo Progresista viene matando al mensajero. Porque como se han desarrollado los nuevos medios de comunicación, ellos no han podido cooptar, a pesar que lo quieren hacer, no han podido penetrar al punto de que dejen al periodismo independiente fuera y aquellos que no son periodistas, pero que
asumen un trabajo de informarle al país a través de sus redes sociales. Y yo digo que no son periodistas no porque yo tenga aquí para establecer quién es o quién no es, pero no son dentro del mundo de las comunicaciones con la que se rige y la rigurosidad que se rige un periodista, pues no lo siguen porque hacen contenido de otra manera. Y ayer, José Luis Lebrón trajo una información en sus redes, una denuncia, que establece lo que le dice la secretaria de prensa de la gobernadora Jennifer González Colón, Mariely Padró Raldieris. Ella es la que dirige la oficina de prensa de la Fortaleza. Es muy diferente decirle a José Luis Lebrón, tú no eres prensa, José Luis, aquí tú no vas a hacer ninguna pregunta, a que se cualifique que en efecto José Luis necesariamente no es periodista, desde esa rigurosidad que estamos hablando, pero tiene todo el derecho de llegar y hacerle una pregunta a la gobernadora porque él tiene un producto de contenido que él se ha autoimpuesto dirigirse a los funcionarios públicos y hacerle preguntas. Pero ¿qué hizo el gobierno de Jennifer González? Ha ido hasta las últimas consecuencias a los tribunales para decirle a los periodistas y a las personas que pueden tener productos de contenido como el de José Luis, que no pueden ir a la oficina de prensa de la Fortaleza o a la mansión ejecutiva, que es la Casa del Pueblo de Puerto Rico, que no pueden entrar a hacerle preguntas a un funcionario público electo porque no tiene una acreditación de prensa. Ese es el problema que tiene esto que ha dicho la secretaria de prensa de la Fortaleza, que se abrogan desde una institución gubernamental el decir quién es periodista y quién no. Y por eso el Overseas Press Club se salió de esa comisión del Departamento de Estado, donde todavía se sientan periodistas a definir quién es periodista y quién no, para hacerle una pregunta a la gobernadora. Esa es la gran diferencia. Por eso yo voy a defender el interés y el derecho que tiene José Luis de hacerle preguntas a la gobernadora. Si ella no se las quiere contestar, allá ella. Pero él puede llegar allí y hacerle preguntas. Parece que lo están dejando entrar, pero no lo están dejando hacer preguntas. Esa es la displicencia, esa es la falta de respeto, la chabacanería, porque son unos chabacanos y unos vulgares de los funcionarios de la administración de Jennifer González. Y si ustedes quieren una muestra, vayan a nuestras redes, que lo acabamos de colocar porque nos los enviaron bien temprano el viernes, pero no habíamos tenido oportunidad no solamente de verificarlo, sino de contextualizar quién es el alcalde de Fajardo del Partido Nuevo Progresista, José Aníbal Meléndez Méndez, el sobrino de Carlos Johnny Méndez. Y lo menos que hace este alcalde es hablarle malo a una persona, emitir palabras soeces y ofrecerle una pescosá. Esa es la chabacanería del Partido Nuevo Progresista, constituida en líderes políticos electos por el país. Y esa es la última de la oficina de prensa de la Fortaleza. Decirle a una persona que tiene todo el derecho de hacerle preguntas a la gobernadora que él no es prensa y ahí él no va a contestar, porque se abrogaron el derecho de decidir quién es prensa en Puerto Rico y quién no. Y yo creo que es bien importante lo siguiente. A los compañeros que se pasan en la defensa de sentarse en esa comisión, véanse retratados aquí. Yo no quiero ser parte del enemigo. Y el enemigo es todo el que le limite la capacidad a una persona en Puerto Rico de hacerle una pregunta a un funcionario electo, sea gobernadora o sea el alcalde vulgar y chabacano y violento de Fajardo. Yo espero que lo piensen. Yo espero que se sienten a reflexionar sobre ese asunto. A mí no me van a coger del lado del opresor.
siempre me van a coger del lado de las personas que están denunciando que están siendo oprimidas por el gobierno de Jennifer González, Carlos Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats. Y seguimos a las otras informaciones. Hubo una actividad el pasado viernes que el Centro de Periodismo Investigativo trajo desde la profundidad de lo que es CIPAC. CIPAC es una organización de derecha, una organización que nace en Estados Unidos, pero tiene diferentes elementos y más que elementos son tentáculos en Latinoamérica, con lo que ha tratado de establecer el gobierno de Donald Trump, de esa derecha fundamentalista religiosa, pero también que se propone desde el proyecto 2025 como aquellos que van a limitar la capacidad del gobierno de seguir siendo gobierno para atender las necesidades de los ciudadanos, colocarlos en manos públicas, en manos privadas, pero sobre todo, seguir creando las diferencias abismales entre las sociedades en términos de las capas económicas y otorgarle capacidad a los ricos de seguirse haciendo más ricos. El proyecto 2025 tiene también y está atravesado por una fuerte intención fundamentalista religiosa de quitarle los derechos a la ciudadanía, las mujeres, las comunidades LGBTIQ, etc. Y a ese esfuerzo, este denominado CIPAC trae una conferencia a Puerto Rico sobre la libertad, la fe y el capitalismo. Y yo les decía ahorita que hay elementos del Partido Popular Democrático que están colocados ahí. Y yo lo quiero traer porque aquí hay mucha gente que se pasan en la tónica de que nosotros que solamente hablamos de lo que está pasando en el PNP, bueno, pues si ellos son gobierno y barrieron, pues hay que decirlo. Pero yo sí voy a traer una persona que en efecto se posa desde ahí, que ha participado de los esfuerzos de decir que la pasada elección estaba atravesada o se iba a medir entre las fuerzas de la izquierda y las fuerzas de la derecha, y que es un conservador y que fue vicepresidente de la Cámara de Comercio y participa de estas actividades, de hecho, y es miembro del Partido Popular y es parte de la campaña de Pablo José Hernández. De hecho, es una de las personas que va a la Florida a hacer campaña, como la hizo hace 3 semanas con Valery Rodríguez Erazo en una actividad de la libertad económica, etc. Así es que el Partido Popular no está lejos de sentarse en CIPAC. No vi a nadie allí, por lo menos las pocas fotos que figuraron en las redes sociales, no lo vi, pero no me extrañaría que Che Julio Aparicio sea parte de esto. Porque incluso tiene un podcast de derecha y habla desde ahí. Habla de que hay que eliminar a la comunidad LGBTIQ, que a las mujeres eso no hay libertad para nada. Al siglo XV, al siglo XIV. Esos son los jóvenes del Partido Popular que son los que quieren ganar en el 2028. ¿Qué pasa con CIPAC? Que CIPAC se une con una gente que se llaman Latino Wall Street, trae la Conferencia de Acción Política Conservadora en esa actividad del pasado viernes. Miren, quien único presentó allí y trajo imágenes fue Joan Rodríguez Bebe. Porque Joan Rodríguez Bebe no se cuida, porque ella le parece muy bien decir que ella es una conservadora tipo Milei, que cree que hay que eliminar el gobierno, que hay que eliminar todas esas garantías de mejor calidad de vida para los ciudadanos a través del gobierno y que hay que darle todo a la empresa privada.
yo creo que es importante establecer que ella fue la única que trajo imágenes, y en esas imágenes no se veía, gente, yo quiero que estén súper claros, no se veía, yo les diría que eso no se llenó. Allí habían 4 gatos, pero entre esos 4 gatos ella se tomó fotos con todo el mundo, sobre todo con Tony Delgado, el que vende la corbata roja, y el que está a la derecha de ustedes, a la extrema, precisamente es un derechista de extrema, es un extremista de derecha que promulga todas las políticas de Trump y todo lo que está en el proyecto 2025. Y este puertorriqueño fue uno de los que hace alardes e hizo alardes en la campaña de Trump, que lo ayudó a ganar con los puertorriqueños y los hispanos. Estos personajes con los que se retrata Joan Rodríguez Bebe, porque ella es de esa derecha, promulgan lo que el fundamentalismo religioso, en el caso de Joan Rodríguez Bebe, de la Iglesia Católica, que no ha logrado percolar aquí esa visión de Joan Rodríguez Bebe, trajo al argentino y casi nadie lo fue a ver. Pero en el fundamentalismo religioso lo está trayendo Tomás Rivera Chats y compañía. Y esa gente lo que promulgan es precisamente todo lo contrario a lo que alega el Partido Nuevo Progresista hace, y Joan Rodríguez Bebe con la gente. Darle para que tengan mejor calidad de vida. Hacen todo lo contrario. ¿Y quiénes estaban ahí? Pues estaba Elian Verónica Martínez, que es la persona de base de fe de el Senado de Puerto Rico de Tomás Rivera Chats. Y estaba también, como ustedes ven al fondo a la izquierda, detrás de la mesa, Otoniel Font. Y aquí es que yo quiero traer, porque es importante definir lo que están haciendo en este tipo de proyecto conservador Joan Rodríguez Bebe, Tomás Rivera Chats y compañía. Es crear la fuente de ingreso para sus partidos, en el caso del Partido Nuevo Progresista, para su partido, y en el caso de todos los políticos que estaban ahí sentados, los donantes de la campaña. Porque estas son la gente que mueven el dinero. Estas son la gente que dicen que no importa que Donald Trump sea el presidente y su hijo se haya hecho millonario y sus hijas a través de sus esposos, millonarias o más millonarios de lo que eran, porque utilizan la información del gobierno de Estados Unidos mientras su padre es el presidente. Estas son la gente que no les importa darle un contrato de $330,000 a un bufete como el de MZLS, Anthony Maceira Sayas y Edgardo Rivera, el ex del Tribunal Supremo, para que cabildeen, teniendo a sus esposas como presidenta de la Junta de Subastas de AES y como la directora y principal agente de compras del gobierno de Puerto Rico en el caso de la de Maceira. Estas son la gente que creen que se vale todo para llenar el bolsillo, no del partido primero de ellos y después del partido. Y lo que sobre para los dominicanos que le van a hablar en los restaurantes de Santurce cada vez que hay un ciclo electoral. Para las personas que van casa por casa a decirles que cuando ellos ganen son un mejor gobierno y que va a haber más pan y que va a haber más ayuda. Lo que está pasando aquí, gente, la idea de crear esta estructura con organizaciones como CIPAC es precisamente seguir abriendo la brecha entre ricos y pobres en Puerto Rico. Clase media no existiremos. ¿Y sabes por qué no existiremos? Porque sencillamente nos quieren desplazar y quieren que nos vayamos. Van a existir los que puedan pagar las casas de Estuve y de los Rojo Montilla. Van a existir los amigos de Tomás Rivera Chats, que él va a Isabela
y se queda en casa de un buen amigo médico allí en la zona marítimo terrestre, en una casa en la zona marítimo terrestre, van a existir aquellos que tengan la capacidad de pagarle las casas a los Rojo Montilla o a los Estuve en Dorado y en todas las áreas donde quieren desarrollar para desplazar comunidades, como en Loíza, en Vega Alta, en Naguabo, en Luquillo, en Guayama, en Ceiba. Eso es a lo que se dedican. A eso es a lo que se dedican esta gente. Y miren el comentario de Facebook que trajo una historia del CPI el pasado viernes que hizo Tony Delgado. Esto es lo que proponen esos magamacharranes. Yo hice $12 millones desde mi computadora. Si tú estás en quiebra, es tu culpa. Y si tú todavía estás quebrado, es por tu culpa. De eso es lo que estamos hablando. Y esa actividad no estuvo llena. Había bien poquita gente. Pero ¿quiénes estaban? Vamos a repasar para que no se olvide. El devoto de la Virgen, Carlos Mercader, sí, que se alega que le dio bofetada a Joan Rodríguez Bebe delante de sus hijos, pero a ella le parece muy bien. ¿Quién estuvo? Obviamente, Joan Rodríguez Bebe, pero no es que estuvo, es que Joan Rodríguez Bebe habló. Es que Tomás Rivera Chats, el amigo de los Rojo Montilla, al que le dan premios en las presentaciones de los nuevos medios o los relanzamientos de medios como Caribbean Business, que es propiedad de los Rojo Montilla, también habló. Y todo eso para decirles que cuando este esfuerzo se da y no va mucha gente, pues el problema es que Tommy no lo saca para afuera. No lo puede sacar para afuera porque realmente fue un fiasco. Pero yo les voy a colocar, si lo encuentro, porque lo tenía aquí hace un momento, lo que le dijo Tomás Rivera Chats a un joven que lo entrevistó en esa actividad. Y yo creo que es importante traerlo porque nosotros estamos hablando de un Tomás Rivera Chats que ha dicho todo el tiempo de que ellos barrieron. Pero fíjense la estrategia de Tomás Rivera Chats cuando está atrayendo a estos fundamentalistas religiosos, a estos capitalistas. Miren, estos son los capitalistas que vienen después de María a quedarse con el país y a comprar deuda a precios de pescado abombado para después tratar de recobrarla 30 y 40 y 100 veces más de lo que compraron. Fíjense lo que dice Tomás Rivera Chats en esta entrevista, breve. Es la única opción conservadora que tiene. ¿Qué vamos a hacer? Ok, entonces. O sea, eso que te quede clarísimo. Pero yo hablo mucho en mi podcast. Yo hablo mucho. Es la única opción conservadora que tiene Puerto Rico y no hay un solo líder conservador, somos varios. Claro. Por eso es que hemos aprobado en Senado, Cámara y la gobernadora ha firmado, o sea, las leyes. O sea, hemos tenido la colaboración y el apoyo de mis compañeros senadores, de mis compañeros en la Cámara, incluyendo el liderato de la Cámara, y la gobernadora ha firmado esos proyectos. Así que ha sido un trabajo en equipo. Y el único partido conservador con la capacidad de gobernar y ganar es el Partido Nuevo Progresista. Los demás son quimeras. Los demás son quimeras. Así que eso tiene que quedar clarísimo. Cuando Tomás Rivera Chats le dice a este joven que los únicos conservadores, el único partido conservador en Puerto Rico son ellos, está apostando a que Puerto Rico está hacia esa derecha, a que Puerto Rico está hacia ese escenario donde aquí creemos que las mujeres deben volver a la cocina y debe haber un hombre que les diga lo que tienen que hacer. Eso es lo que apuesta Tomás Rivera Chats. ¿Por qué? Porque él tiene un enemigo de frente que le divide los votos, que se llama Proyecto Dignidad. ¿Por qué ustedes creen que Joan Rodríguez Bebe se fue de Proyecto Dignidad?
No es porque ella hubiera dejado de pensar que las mujeres, a pesar de que le dan palo, puño y bofetá, pueden volver a tomar café con los agresores. Que eso fue lo que hizo exactamente con Carlos Mercader hasta el otro día. Lo acusaron porque hubo una querella. Joan Rodríguez Bebe quería que mataran ¿a quién? Al mensajero, al que llevó la querella. No a su agresor. Y hay más de un testigo. Para menos testigos, Jaime Sanabria, el abogado que era esposo y es el padre de los hijos de Joan Rodríguez Bebe, dijo claramente que había violencia doméstica cuando le envió una carta a Ferdinand Pérez y le dijo: tienes que asegurarle el espacio libre de violencia a Joan Rodríguez Bebe. Ese es el problema que tiene Joan Rodríguez Bebe con ese caso. Pero, ¿por qué Joan Rodríguez Bebe se quiere ir? Porque sabe que el Partido Nuevo Progresista quiere copar o tiene más posibilidades de copar, y a ella lo único que le importa es el poder y hacer chavitos detrás de la teoría de que hay que sacar al gobierno y hay que darle a los que no tienen. Porque ella los identifica como los que no tienen a los inversionistas y donantes del partido. Y para muestra, un botón. Fíjense lo que hizo Joan Rodríguez Bebe con el proyecto de ley 82. Le votó a favor. Joan Rodríguez Bebe, la que dice que protege a los niños, la que dice que le importa a la gente, la familia, le votó a favor a un proyecto que crea o que establece un peaje de un 10% del total de los proyectos. Si usted va a ir al tribunal o a una agencia administrativa a impugnar que ese proyecto se haga porque usted tiene daño. Y Joan Rodríguez Bebe lo privilegia. ¿Por qué? Porque los Rojo Montilla y los Estuve son sus donantes. Y ahora Joan Rodríguez Bebe es más PNP que del país. Igualito que los PNP que hemos mencionado y que incluso han sido convictos por corrupción. Cuando eso ocurre, tanto Joan Rodríguez Bebe como Tomás Rivera Schatz están apostando que este país es más conservador. Yo les tengo una mala noticia. Cuando un país es de las dimensiones que tiene este país, sobre todo desde el esfuerzo electoral, y se da cuenta que lo siguen contra la pared y lo siguen pillando y lo siguen pillando y lo siguen pillando, y que todo el mundo aquí tiene en su familia una hija o un hijo gay, una hija o un hijo que sencillamente dijo: no voy a ir a la iglesia y no me importa, y me puse la falda hasta los 18 y me la quité, y no me afeité las piernas hasta esa edad, pero me las voy a afeitar de aquí en adelante porque hay vida más allá de ese enclaustro del fundamentalismo religioso irresponsable. Cuando hay diversidad en la familia, nadie quiere que ataquen a los suyos. Esa es Joan Rodríguez Bebe, que se inmola por el fundamentalismo religioso. Allá ella, eso es problema de ella. Ella pues está en la edad de piedra, en sentido de la inteligencia emocional que pueda tener para manejar sus problemas. Pero volvemos, cada cual tiene derecho a no ir a un psicólogo, a ir donde un cura. Ahí es donde está la diferencia. Pero la mayor parte de la gente en este país, y pregúntele a los psicólogos, Tomás Rivera Schatz, y pregúntele Joan Rodríguez Bebe, está yendo a los psicólogos porque es que no se puede vivir con tanto atropello. Y el atropello del gobierno. No sé, me parece que CIPAC, difícil. No llegó. Y yo creo que están mal apostando. Yo creo que aquí tiene que haber y tiene que insistirse en una excelente campaña educativa que le siga diciendo a la gente: estas son las consecuencias de esa legislación, estas son las consecuencias de esos discursos de que te quieres hacer millonario desde tu computadora, pero no es para ti, es para ellos. Así las cosas, sigamos, porque en 7 minutos vamos a hablar con la licenciada y senadora independentista María de Lourdes Santiago sobre los nuevos intentos del gobierno, sobre todo de Carlos Johnny Méndez, de hacer un proyecto para intervenir en la zona cárcica y sembrar cemento.
Lo que pasa alrededor de todas las agencias, Junta de Planificación básicamente, y la Oficina de Gerencia de Permisos con relación al proyecto de reforma de permisos, pero sobre todo con lo que tiene que ver con lo que han hecho los jefes de agencia para decir que no están de acuerdo con esa reforma, ha percolado a los trabajadores. Y yo decía ayer que esa carta de los empleados de OCPE, esa carta incluso de Norberto Almodóvar diciendo no nos trate mal, cuando realmente lo que ha pasado es que hemos tenido muchos problemas, incluso limitaciones de presupuesto desde hace muchos años, que la culpa no necesariamente es de los empleados, etcétera, etcétera. Percoló contra Sebastián Negrón Reichard, que es el secretario de Desarrollo Económico, en los trabajadores, y esto es un boletín informativo de uno de los sindicatos del CUTE, que es la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado. Y empiezan a enviar cartas desde bien temprano para reunirse con el secretario sobre lo que está pasando con sus trabajadores. Yo les dije que íbamos a hablar de la persona que yo entiendo que es la que está dirigiendo este esfuerzo detrás de las bambalinas, desde Valery Rodríguez Erazo y todo lo que ha pasado y lo que quieren, no sé para qué quieren que corra en el 2028, y lo que está gestionando desde la legislatura y el Senado, Tomás Rivera Chats, y yo lo voy a identificar desde allá, y ese es Elías Fernando Sánchez Sifonte. Es el que está moviendo esos hilos. Todos los escándalos puestos ahí, incluso el de su esposa no es un escándalo, es sencillamente utilizar el esfuerzo público que le dio la oportunidad Jennifer González Colón de colocarse en DACO para decir que cuando ella quiso defender a la ciudadanía, Jennifer González la limitó. Desde ahí viene la estrategia. ¿Y qué hace Elías Fernando Sánchez Sifonte ahora? Que está metido allí en el Senado, no está cobrando, por lo menos no está cobrando en papel, pero está metido en el Senado de Tomás Rivera Chats, y su suegra es la que le busca el dinero a Tomás Rivera Chats como ayudante de Tomás Rivera Chats en el Senado, Catherine Erazo García. Ahora está utilizando la misma estrategia para atacar a la gobernadora y a el secretario del TIDEC. Y utilizan, en este caso, al director de OCPE, Norberto Almodóvar, que no está de acuerdo con mucho de lo que está ocurriendo en esa reforma o lo que dice esa reforma, y traen a los empleados. Esa es la estrategia de Elías Fernando Sánchez Sifonte. Y la está poniendo en sitio porque es del team Tomás Rivera Chats. Yo no sé para qué va a correr Valery Rodríguez Erazo, pero que quiere correr, quiere correr. Y en ese esfuerzo, ayer ocurrió, yo creo que lo peor que le ha podido ocurrir al gobierno de Jennifer González. Y es que sacaron a Sebastián Negrón Reichard, el nieto de Héctor Reichard. Me encantaría saber qué Héctor Reichard piensa de su nieto, PNP. Él siendo súper popular. Por lo menos lo fue, no sé si ahora es PNP. Norberto Almodóvar sale porque lo votan, le pidieron la renuncia el pasado viernes. Lo menos que pasó el lunes, el domingo, en una intervención de Francisco Domenech en la Fortaleza, en un famoso récord, fue que dijo que Norberto Almodóvar había salido de OCPE por razones personales, porque tenía necesidad de dedicarle más tiempo a su familia. Y ayer no lo desmintió Norberto Almodóvar, lo desmintió Sebastián Negrón Reichard. Sebastián Negrón Reichard le dijo no, en una conferencia de prensa a los periodistas escogidos para ir a esa conferencia. No,
lo voté yo. Porque yo lo estaba investigando, oigan esto, porque yo le estaba investigando hace un mes porque supuestamente él intervino en una adjudicación de contrato y no le quería dar un contrato a una agencia de publicidad y estaba presionando para que se lo dieran a otra. Aquí me voy a interrumpir porque tengo que ir a hablar con la licenciada y senadora María de Lourdes Santiago. Y es lo que a mí me vuela la cabeza de esta información. No solamente la trae después de que lo vota el viernes, sino que la trae y dice que lo va a referir al Departamento de Justicia, porque este personaje, que fue el que hizo la investigación, determinó que se había podido cometer delito cuando Norberto Almodóvar hizo esa intervención con otra empleada suya que también votaron. Irán Morales Lugo. Yo quiero que ustedes sepan que Irán Morales Lugo fue el segundo director de la Oficina de Ética Gubernamental después que se creó esa oficina para los años 80 de la gobernación de Rafael Hernández Colón. Yo lo voy a dejar ahí. Vamos a hablar con la licenciada y senadora y volvemos al análisis con este asunto porque créanme que eso no pinta rosa. Huele a pescado abombado y a mí me parecería increíble que Irán Morales se haya prestado para algo que ya apesta. Pero hay gente que, no sé, yo espero que no, que es más PNP que al servicio volvemos. Fíjense que nos ponemos en el mismo lugar que estuvimos al principio cuando estábamos hablando sobre Carmen Vega Fournier. A esta edad, pintando canas, peinando canas, que se presten para eso, pero bueno, ahí está la información y no lo digo yo. Lo trajo el propio Sebastián Negrón después que votó el viernes a Norberto Almodóvar, que era una investigación de Irán Morales la que le había dicho que tenía que referirlo al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental. ¿Dónde estaba Irán Morales hace unos meses celebrando como exdirector y como contratista, porque me dicen que tiene contrato en la Oficina de Ética? En la Oficina de Ética. Alguien que me diga. Pero estas son las cosas que yo a veces pienso que no hay nadie en el gobierno de Puerto Rico que esté mirando porque estén preocupados por la impresión y por el nivel de información negativa que tiene esto sobre el gobierno. Saludos, licenciada y senadora. Bienvenida a Bonitas Radio. Muchos saludos a todos y todas. Bueno, vamos a empezar con el proyecto 1076, pero yo quiero, porque es lo nuevo, pero yo quiero pasar también que me haga un comentario de esta explosión de referidos al Departamento de Justicia, en el caso de Norberto Almodóvar, y todo lo que ha ocurrido con los jefes de agencia alrededor de la reforma de permiso. Pero vamos a empezar con el 1076. El 1076 es otra intervención, en este caso del presidente de la Cámara, en lo que son las zonas protegidas y una zona cárcica que yo decía hace un momento que lo menos que produce es el agua que consumimos en Puerto Rico. Este proyecto es de la autoría de Johnny Méndez, quien también nos regaló el proyecto de la Cámara 25, que tiene el efecto de reducir dramáticamente la zona marítimo terrestre, y lo que pretende es nada más ni nada menos que borrar primero de un plumazo toda la delimitación de la zona cárcica, que es una zona de un valor geomorfológico fundamental, es lo que
aquí podemos evidenciar a través de los mogotes, sobre todo en la zona norte, pero que como tú señalas, tiene un valor muy específico como recurso de almacén de agua. Nuestros acuíferos principales están en zonas que reúnen las características de la zona del Carso. Y este proyecto de Johnny Méndez lo que propone es eliminar. Actualmente en la ley se establece que hay una franja en el lado norte, una franja continua en el norte del país, una franja discontinua en el lado sur, además de espacios a través de toda la isla y en islas como Mona y Monito. Todo eso desaparece y no vamos a tener zonas denominadas como zona cárcica hasta que, según este proyecto de Johnny Méndez, la Junta de Planificación haga un nuevo avalúo para decir qué es lo que ellos creen que es el Carso y que no es el Carso. Muy importante es que se elimina de la declaración de principios de la ley el elemento de conservación. Dicen, ya no vamos a conservar el Carso, vamos a aprovechar el Carso, y el proyecto lo dice así, como fuente de materia prima para el desarrollo, que no es otra cosa que colocar los recursos hídricos, y recordemos, porque Carmen Enid, todo está enlazado. Claro. Recordemos cuál es la gran controversia en cuanto a esencia. ¿De dónde sacamos el agua? Pues ¿dónde tenemos agua? En los espacios subterráneos del país. Y es un proyecto tremendamente peligroso. Elimina además otras prohibiciones absolutas que existen actualmente hoy. Por ejemplo, no se pueden colocar antenas de telecomunicaciones, que es otra lucha que han estado dando las comunidades. Hoy no se pueden colocar en la zona del Carso. Toda esa parte, todo ese articulado de la ley vigente se elimina para permitir la colocación de torres de telecomunicaciones en lo que deben ser estos espacios protegidos. Y es algo que, como sabemos, viene impulsado dentro de una corriente que domina los que quieren llenar el país de cemento. Viene junto con las otras iniciativas que ya se han convertido en ley, porque estamos muy pendientes ahora de la ley 82 o de la reforma de permiso, pero ya aquí hay medidas muy peligrosas que se convirtieron en ley el año pasado y como la que establece que las agencias que no contesten dentro de un término definido la solicitud de recomendaciones o de objeciones a un proyecto, pues se entiende, si no contestaste en los 30 días o en los 15, los que se dé según la etapa del proyecto, se va a entender que es que no tienes ningún problema. Esto es un principio absurdo, ¿verdad? Cuando sabemos sobre todo que muchas veces las agencias no comparecen porque no tienen gente para llevar el ritmo que se requiere de su función. Así que hay que estar muy alertas a este tema del Carso y a las terribles implicaciones que tendría ese proyecto del PNP. Cuando hablamos de desmantelamiento del propio gobierno, precisamente estamos hablando de legislaciones que vienen no a resolver el problema que tienen los ciudadanos de que no hay gente en las agencias, sino todo lo contrario, a darle parecería que la excusa a el desarrollador, a favor del desarrollador en este caso, de que no se le conteste precisamente porque los deje sin empleados, porque si tú no le das más empleados a las agencias, no tienen la capacidad de contestar, así que el desmantelamiento parecería a propósito. Yo no tengo ninguna duda, y es lo que hemos visto, por ejemplo, en las tramoyas de la privatización de energía eléctrica. Claro. Pues permite que se entronice la politiquería y no se dan recursos suficientes y nadie vigila la administración de la finanza. Y un día tú dices, pero es que esto, mira qué reguero tienen ahí. La privatización surge como la respuesta de ciertos sectores de la ultraderecha del país, que mira dónde nos tiene. Entonces todo ese desamparo es pensado, todo es a propósito, todo es adrede. Y en el caso de los permisos y dentro del contexto de todo lo demás que se está discutiendo, hay que ver con cuidado, Carmen Enid, el informe que preparó el Task Force en el que se ancla alegadamente el proyecto de Fortaleza. Y lo más importante de todo ese informe del Task Force es que son todos esos sectores diciendo, pero mira, es que aquí el problema es que no hay quien te conteste un teléfono o quien saque un papel o quien haga un trámite. Y de hecho reclaman como un gran éxito que tan solo por lograr reuniones bisemanales entre las agencias que conceden permiso, lograron reducir de una manera dramática el atraso en caso. Entonces el problema no es la ley, el problema no son los reglamentos, es que la poquita gente que está trabajando ni siquiera
habla entre sí. Y eso es lo que no quiere mirar ni la fortaleza ni el proyecto del presidente del Senado, que nadie está hablando de eso, Carmen Inés, y es un proyecto también muy, muy peligroso. No es tan abarcador como el de la gobernadora, pero establece un concepto de intensidad de uso que permitiría que si en tu calle, por ejemplo, hay un negocio, el que sea, un colmado o una barbería o un negocio de mayor intensidad, si ese negocio, si esa operación comercial ha estado ahí por 10 años o más, se convierte en la base de la categorización por intensidad de uso y dice, bueno, pues si allí está este negocio, que haya otro al lado, no es nada malo. Que llenen la calle donde usted vive de negocios, no hay ningún problema, porque aquel estuvo 10 años o más. Había uno, ¿verdad? Pues si hay uno, que hayan 10. Que hayan 20. Conservando o privilegiando la ubicación de este tipo de actividades comerciales sin que haya una revisión previa, un avalúo previo. Va a haber después un sistema, dicen ellos, de fiscalización, cuando ya va a ser muy tarde, y aún municipios PNP han advertido que ese proyecto del presidente del Senado puede alterar de manera irreversible el carácter de muchas comunidades, puede hacer perder valor a la propiedad privada que ellos dicen defender tanto, y hay que mirarlo con mucho cuidado. El proyecto de Fortaleza no es el único peligro grande que tenemos. Bueno, claro, ellos quieren hacer ver que hay definitivamente un balance entre uno y otro, pero realmente los dos son malos, uno menos malo que el otro. Y obviamente con los discursos que se desarrollan ante la opinión pública, que quieren establecer que uno es bueno y el otro es malo. Pero bueno, yo quisiera que me hiciera algún comentario, porque lo que viene pasando desde el viernes con relación a los jefes de agencia, junta de planificación quizás un poco antes, y Norberto Almodóvar, el director de OCPE, que renunció, que lo votaron el viernes, a pesar de que Fortaleza dijo que había renunciado por razones personales. Es irregular desde el punto de vista de un gobierno que se preciaba de estar súper listo porque lo tenían todo controlado, incluida la legislatura de Puerto Rico, y que en el Ejecutivo se hacía todo de una manera muy organizada, pero parecería que no es cierto, pero sobre todo lo más peligroso, el asunto de que Norberto Almodóvar salga ahora con referidos al Departamento de Justicia de una investigación que nadie sabía y que se sabe después que le emite una carta al secretario del DIDEC estableciéndole que tiene preocupación por lo que están diciendo contra sus empleados. Y el drama no para ahí, porque ahora Norberto Almodóvar está diciendo no. Si es que quien estaba actuando de manera ilegítima, presionando para que se aprobara un contrato, no era yo, era el secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Exacto. Entonces, porque esta es la novela de esta semana, ¿verdad? La semana pasada fue la croqueta y la otra semana la otra y la otra. No se sabe la hora que es en la administración del Partido Nuevo Progresista. Y en todos los casos, todos los escándalos que salen, es porque más allá de diferencias personalísimas, por las razones que sean, o diferencias de ambiciones políticas, en el fondo hay un grave problema de administración, de limpieza de administración, independientemente de quién tenga la razón, en este caso, entre el titular de OCPE, Norberto Almodóvar, y el secretario del DEDEC, Sebastián Negrón, de que hay un contrato que está en controversia. Eso hay que mirarlo. Como declaraba hoy Norberto Almodóvar sobre la forma irregular en que se manejan esas propuestas en la OCPE, que se supone que sea la agencia líder en consideración y otorgación de permisos, por lo que él ha dicho, la consideración de ese tipo de propuesta era como un vente tú, y para añadirle sal a la herida, porque se trata de obligar, de adjudicar fondos que están disponibles desde el año 2019 y nadie ha mirado para allá. Uh-huh. Entonces, si no es porque existe una diferencia aparentemente personal entre ellos, ¿verdad? Porque aquí no sabemos todavía los detalles. Ninguna de estas cosas se sabe, Carmen Enín, y nadie tiene que pagar ninguna consecuencia por nada. Y yo creo que es importante que toda la gente que se escandaliza justamente por esto, recuerde que hay mucho más que la novedad del escándalo de la semana. Es una incapacidad congénita del Partido Nuevo Progresista de gobernar limpiamente.
Hay una imagen que voy a poner en pantalla que pone a Tomás Rivera Chats haciendo campaña y diciendo a sí mismo que está haciendo campaña ya para el 2028. Esta es un poco los mensajes intrapartidos. Yo decía ayer que la implosión de ese partido viene desde adentro, por lo menos la implosión del gobierno de Jennifer González. Pero yo lo voy a llevar más allá de la campaña que está haciendo Tomás Rivera Chats o que está haciendo Jennifer González, la campaña que está haciendo el Partido Popular, que unas veces dice su precandidato, Pablo José Hernández, que va a mirar la ley 82 o cualquier ley de permisos y va a ver de qué manera es buena o mala si ganara la elección. Pero ayer parecería que vio la luz y dice que la va a derogar. ¿Qué le parece esa capacidad de la campaña de Pablo José Hernández en este momento, a año y medio, 2 años de las elecciones, de estar entre una cosa y otra? ¿Tiene que ver con los donantes? Esas son las aspiraciones camaleónicas del Partido Popular, que siempre quiere estar bien con Dios y con el diablo. Y así no se puede, con esa tibieza, con esa ambigüedad, tal vez, quizás. ¿Cómo es que el presidente del Partido Popular, que tiene a sus legisladores en Cámara y Senado, su reacción inicial a la ley 82 es que va a ver cómo funciona? Que dicho sea de paso, ha sido también la posición en cuanto a temas como los derechos reproductivos de la mujer. Es siempre, él va a ver cómo es que eso funciona. Bueno, pues la única forma en que puede funcionar es mal, es en detrimento de la gente que quiere impugnar proyectos ilegales, en detrimento de la gente que quiere hacer valer la ley. Es su misma postura que en cuanto a esencia, que si cumple con los permisos, pues claro que van a cumplir, claro que se los van a dar, pero si todo esto está amañado. Y la postura también de Georgie Navarro con un proyectito ahí, no. El Partido Independentista radicamos ayer en Cámara y Senado una medida para derogar totalmente la ley 82, porque no es solamente el tema de la fianza, es el tema de la legitimación activa. Es que impone un nivel de evidencia prácticamente imposible de demostrar. Exige que si uno va a impugnar un proyecto, tú tienes que poder convencer al adjudicador, sea en el foro administrativo o en el tribunal, de que había una intención específica de defraudar. Es un criterio totalmente subjetivo, eso es prácticamente imposible, además de todo lo que hacen con las clasificaciones de suelo rústico especialmente protegido, que es un lenguaje, y esto hay que aclararlo, ese lenguaje no estaba en el proyecto original. No, lo metió Ángel Toledo. Ángel Toledo, y está en el proyecto 777, y está en parte, y es una parte también del proyecto de la gobernadora. Así que estas no son las mentes legislativas en acción. Estos son encargos, y que el Partido Popular no pueda presentar una oposición tajante, coherente, yo creo que habla más que elocuentemente de lo que sería un gobierno del Partido Popular. Es la veleta, a ver quién le dice, a ver quién no, de dónde es que vienen los chavos de las aportaciones. En el fondo no son tan diferentes a lo que tenemos hoy. Son igualitos. Son igualitos en cuanto a temas fundamentales. Uno puede argumentar que en el Partido Popular hay más cuidado con guardar la forma, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, recordemos dónde estuvieron, porque ahora todo el mundo rechaza promesas y rechaza la Junta. Hay que recordar dónde estaban ellos en el 2016, que de hecho la primera propuesta era una junta pero criolla, era una sindicatura local. Y así con todos los temas, es esa ambigüedad, es ese vamos a ver. Y claro, si vemos quiénes son los donantes, porque siempre regresamos a ese punto perverso del inversionismo político, vemos que tienen razones para actuar de esa manera tan ambivalente. María de Lourdes Santiago, senadora, gracias por estar aquí, y seguiremos hablando porque el tema parece que no se va a acabar. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos. A todos y todas. Bueno, esa última parte interesante, son igualitos, guardan la forma, pero finalmente responden a los donantes. Vamos a ver si Pablo José Hernández, que ayer lo vi reculando literalmente, con una mala costumbre que está utilizando con los periodistas que le hacen las preguntas con relación a su vaivén, a su ahora sí, mañana no,
con que contesta sobre todos los temas que tienen que ver con los inversionistas políticos, que son los que mantienen la reforma de permisos al día, la ley 82 y todas las leyes que Carlos Johnny Méndez, Tomás Rivera Chats y Jennifer González han propuesto para limitar la capacidad de las comunidades de seguir siendo comunidades y que se han desplazado por los inversionistas políticos y los donantes del PNP. Y es la mala costumbre de decirle al periodista que no nos vayamos técnicos. No. El técnico es usted. El periodista está haciendo la pregunta y está insistiendo en que usted no quiere meterle las manos a esencia. En que usted no quiere decir, para no enajenar a los grandes donantes y poder tener muchos chavitos, para decir que las alianzas, etcétera, son comunistas, porque yo tengo clarísimo que el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular van a venir con la misma campaña. Ellos alegan que lo que le hizo bien al PNP en el 2028 fue la campaña de miedo. Y vienen con esa. Son tibios, como dice la senadora. Ahí está. Tomen las decisiones. Bueno, vayamos entonces a lo que estábamos hablando que no quiero dejar al final. El llamado, la aparición como si fuera un fantasma de el ex director de la Oficina de Ética Gubernamental, Irán Morales, no suena bien, pero apesta en este asunto. Héctor Negrón, Sebastián Negrón Reichard tiene un problema en haber dicho primero que votó, de hecho no lo dijo, lo hizo a Norberto Almodóvar, y ahora decir que Norberto Almodóvar tiene que ser investigado por un asunto que tiene que ver con un contrato de una agencia de publicidad. Yo les adelanto que la agencia de publicidad es una de las filiales o una agencia que ha estado relacionada con las campañas de Jennifer González. Lo estamos investigando, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Pero lo que está diciendo Norberto Almodóvar, que nos dice la senadora que aparentemente tuvo media tour esta mañana, es precisamente que los problemas que él tenía es porque lo querían empujar a que escogiera una versus otra. Y lo que está diciendo Sebastián Negrón es todo lo contrario. Lo que mal empieza, mal termina. Y yo creo que este asunto de la reforma de permisos, que tiene tanto interés, el proyecto que dice la senadora que es tan malo como el de la gobernadora, o menos malo, que es el de Tomás Rivera Chats, en que siga siendo estos donantes los que sean importantes para el Partido Nuevo Progresista. Y no olvidemos que Federico Estube, antes de que Jennifer González Colón, antes de que se convirtiera en la candidata, antes de la primaria, dijo en esta conferencia de prensa que había que votar por Pedro Pierluisi, porque Pedro Pierluisi era el que le iba a hacer y dar la posibilidad al Partido Nuevo Progresista y a ellos como donantes de seguir haciendo lo que ellos quieren hacer en la costa, que es creer en que hay que traer un montón de blancos y gente rica a través de hoteles y a través de los grandes complejos de vivienda y desplazar a las comunidades nuestras. Y Federico Estube y los Rojo Montilla están ahí. Y no olvidemos que esos son los amigos de los líderes del Partido Nuevo Progresista hoy. Yo creo que, y a lo que voy último, es a lo que les dije que creo en dos vías, que está dirigiendo el gobierno de Puerto Rico Jennifer González con un grupo que quieren exactamente lo mismo, lo que el team de Tomás Rivera Chats, dirigido por Elías Fernando Sánchez Sifonte, en términos de la estrategia. Y Carlos Johnny Méndez, el muchacho demandado y el verdugo de las zonas protegidas y los recursos naturales. ¿Para qué? Para entregárselos a los desarrolladores y donantes. Georgie Navarro presentó una enmienda a la ley 82, precisamente para que estableciera eliminar la fianza como peaje. ¿Qué hizo Johnny Méndez? No tiene oportunidad. Y aquí se cruza algo terrible que hemos hablado antes. Y es lo que Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez
y Jennifer González Colón y todos los gobernadores que la antecedieron, desde Luis Fortuño hasta Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló Nevares, convirtieron el Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caucus del Partido Nuevo Progresista. Y los que están aquí, algunos sentados como Eric Kolthoff, Rafael Martínez, Mildred Pavón Charneco, Roberto Filiberti, de pie, el recién nombrado Raúl Candelario y la recién nombrada igualmente al Tribunal Supremo y el juez Estrella. Ese caucus le da la posibilidad, o por lo menos la creencia, a Carlos Johnny Méndez, Camil Rivera Pérez, la última, de entender que ellos lo van a planchar en los tribunales. Y como ese caucus resuelve a favor de ellos en muchas ocasiones, y el único disidente en algunas ocasiones ha sido el juez Estrella, ellos van a empujar lo que sea. Y Carlos Johnny Méndez, el mismo amigo de Tata Charbonnier, el que la defendió en aquel momento en que Tata Charbonnier se metió a ser una de la lista de corruptos del Partido Nuevo Progresista, entiende que no va a haber ningún problema, que los tribunales le van a resolver a favor y que esa ley se va a declarar constitucional. El peligro que se cierne sobre Puerto Rico es tal que cambiar el Estado de Derecho, como entienden ellos, tienen el aval de los tribunales. Lo único que lo detiene es la posibilidad de que el Partido Nuevo Progresista entienda de que está tan esmayado en el asunto del poder y de enriquecerse. Su liderato es tan esmayado en esa posición y tan glotón. Esa glotonería los va a matar al 2028. Y como único se logra eso, es que la gente haga lo que hizo alrededor de la Ley 82 y lo que tiene que hacer alrededor de todos los proyectos. Tirarse a la calle en instancias e insistir mediáticamente a través de los comentarios, a través de compartir las informaciones, de que en efecto esto se está pasando de querer que el partido gane a empujar al país a que todos nos vayamos y se queden ellos con los ricos en el país. Que ese desplazamiento es tal que lo menos que procura, eso que quiere hacer Tomás Rivera Chats con ese uso, ese marcar la zona donde usted vive a partir de la intensidad del uso. Y que si ahí había hace 10 años un negocito de vender alcapurria, como llevaba 10 años, ahora todo el mundo puede tener un negocito de alcapurria y la casa de usted desaparece. El problema es que no va a ser un negocio de alcapurria. Es que va a ser lo que usted quiera vender, la iglesia que usted quiera tener. Porque ahí es donde ellos quieren que estén y que ellos entienden que están los votos para el 28. Porque la capacidad que está generando el Partido Nuevo Progresista es de desplazamiento total de la población, como se erigen hoy las comunidades en Puerto Rico. Y la única manera es que sientan la presión y que sientan que nos están llevando contra la pared. Yo lo siento, yo no sé ustedes. Yo vivo en un lugar que lo menos que pasó ayer es que había una persona con un dron al nivel de mi residencia, de las residencias que están aquí al lado, tomando fotos para una supuesta organización que está aquí ubicada. Y lo menos que hizo fue meterse por todo el balcón. Eso porque piensan que no pasa nada, porque piensan que no hay consecuencias. Eso es ahora, que estas leyes todavía no están en vigor. Imagínense cuando entren en vigor. Imagínense lo que es meterle cemento a la zona cárcica. Es quedarse sin agua. Es tratar de buscarle el agua a esencia, porque le dan dinero todos los años, desde hace por lo menos 3 años. Ni hablar de lo que va a ser desplazamiento de todas las comunidades del Cabo Rojo.
Y eso es lo que nos merecemos los puertorriqueños. Yo lo voy a terminar con eso. Lo que nos merecemos los puertorriqueños es que haya una persona con la calaña de Elías Fernando Sánchez Sifonte, que lo menos que ha tenido son señalamientos de que tenía un chofer y un vehículo pagado por el pueblo de Puerto Rico en medio de la campaña del 2016 de Ricardo Rosselló Nemares. Y nadie le metió las manos. Y la Oficina de Ética Gubernamental lo exoneró. Y utilizaba 2 turnos de policía que le hacían de chofer en esa campaña. Y la Oficina de Ética no encontró causa. Y que ese que está liderando esa estrategia para Tomás Rivera Schatz lo hace porque vive del cabildeo y del dinero que le dan a aquellos que le donan al gobierno del PNP y a los políticos del PNP, precisamente para quedarse con los contratos del gobierno de Puerto Rico. Eso es lo que tenemos que mirar. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil de consumir. Cuando yo entro en estas investigaciones también me pasa lo mismo que ustedes, me frustro, pero saben que siempre salgo de abajo para decir, la gente tiene derecho a saber, ustedes tienen derecho a saber. Nos vamos, gracias por estar. Nos estamos yendo un poquito más de los programas, pero es que realmente vale la pena entre las entrevistas y entre toda la información que siempre traemos, que es en contexto. Como siempre les digo, perfectos no somos. Estamos tratando de hacer un trabajo que ustedes con la mayor veracidad y siempre con ese compromiso lo tengan sin ningún problema y sin ninguna limitación. No tenemos editores que nos digan no puedes publicar eso porque al dueño le molesta. No. Nuestros editores, la conciencia y sobre todo la capacidad que podamos tener de siempre tener información veraz y que si nos equivocamos podamos ir hacia atrás y corregir. Éxito, gracias por estar. Recuerden, siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de PayPal, tarjetas de crédito en bonitasradio.net y Periodismo 21, Fundación Periodismo 21.com. Pueden ir a TH Móvil, Periodismo 21 y Bonitas Radio, y también enviarnos cheques o giros postales a nombre de Periodismo 21 o de Onda Virtual. Gracias por estar. Compartan nuestros contenidos. Hemos tenido una excelente cantidad de suscripciones en este mes y queremos seguir en ese ritmo. Orgánico. Cuando tengamos dinero para ponerle chavito, lo ponemos. Mientras, son ustedes los que nos hacen. Éxito. Hasta mañana. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.